Permiso de ustedes, grabo el shiur de hoy. Tengo que pedirles permiso. Espero que estén de acuerdo conmigo para poder grabar este shiur. Y les estaba diciendo que el Ramjal, sobre todas las cosas, él nos enseña que tenemos que conocernos nosotros, tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo nosotros nos relacionamos con Hashem, cómo Hashem se relaciona también con nosotros, cómo llegar a ser personas, es lo que nos dice el Ramjal, cómo llegar a ser realmente personas, personas que tenemos nuestro coeficiente intelectual, claro está, personas que tenemos un libre albedrío, tenemos, en hebreo se dice Bejirah Hopshi, ese libre albedrío que nos distingue de los animales, los cuales los animales actúan es por instinto y somos mucho más importantes, Cabiejol, que los ángeles también, somos mucho más grandes que los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen Bejirah Hopsi y nosotros sí lo tenemos. Entonces, el Ramjal, en todo esto que él nos habla, la piedra fundamental de él es ser personas. Y nosotros, como hemos venido estudiando a lo largo y ancho, Cabiajol, de estos Siorín que estamos dando, aunque ancho realmente no tiene nada que ver, sino a lo largo, el tiempo que estamos invirtiendo del estudio de la Torá, tenemos que primero ser esas personas, tener esas midot tovot en nosotros, crear esos kelim, crear esos recipientes para que Boregolam derrame sobre nosotros Jodma Binadar, derrame sobre nosotros entendimiento, derrame sobre nosotros conocimiento, derrame sabiduría también. Y por medio de eso, cuando nosotros creamos ese kelí, ese recipiente, conduciéndonos con verdad, conduciéndonos en el estudio de la Torá, y nos hacemos la pregunta, ¿para qué estudiamos Torá? Estudiamos Torá para ponerla en práctica, para cumplirla, para ser Or Lagoim en medio de las naciones de la tierra, y ese es el plan fundamental que Hashem tiene para con nosotros. Pero primero sobre todas las cosas, ser personas. Ser personas que es el fundamento, es el Yesod, es el Shoresh que nos enseña el Ramjal. Rabotai, vamos a hablar también de otros aspectos importantes. Vamos a seguir hablando de el Likutei Exod de Rabbi Nachman mi Breslev, que es consejos maravillosos que nos da Rabenu Hakadosh, nos habla referente a la verdad y a la emuná, y en este inciso Rabenu Hakadosh nos va a decir algo importantísimo. Él nos dice que la sedaká, que podemos traducirla como la caridad, aunque realmente no es bueno ese concepto de decir que sea... un momento, por favor, tengo algunos problemas técnicos aquí con el internet. Realmente no es caridad como tal, no es el concepto, pero tenemos que traducir la palabra sedaká de alguna manera y pedagógicamente decimos que es caridad, pero sabemos que no es caridad. Sedaká en su expresión más profunda sería obra de justicia como tal. Y Rabenu Hakadosh nos dice que para nosotros alcanzar la verdad y la emuná, la verdad y la fe, nos dice que esta es solo perfecta cuando la sedaká nosotros la combinamos con la emuná. Cuando nosotros damos sedaká, tenemos que combinarla juntamente también con la emuná. ¿Para qué? Para tener una emuná shelema en todo lo que hace Ribono Shel Olam. Y lo mismo sucede con todas las bendiciones que llegan al mundo a través de los actos de la sedaká.
Solo estos son perfectas cuando existe la emuná, pues la emuná es la fuente de las bendiciones. Una persona que no tiene emuná, la persona no puede tener verajot sobre su vida. Si una persona estudia Torah por estudiar Torah y no tiene emuná en lo que está estudiando, entonces mucho no va a absorber del conocimiento de la Torah, de la sabiduría de la Torah como tal, y en consecuencia no va a recibir Shefa Min HaShamayim, no recibir abundancia desde los mundos supraterrenales, desde el cielo Min HaShamayim, desde arriba, no va a recibir ningún tipo de bendición como tal. ¿Por qué? Porque le falta el elemento que nos enseña Rabbeinu HaKadosh, que es la emuná, que va acompañada de la sedaká. Consecuentemente, la esencia de la emuná, ¿cómo se alcanza? Rabbeinu nos dice que se alcanza al guardar el santo día de Shabbat, guardando el Shabbat como nos enseñaron nuestros Jajamim. Y hay algo interesante porque enseñan Jajamim y nos dicen que si todo Israel guardase 2 Shabbatot al pi alajá, kaviahol, el Mashiach y la Geulá vendría. Pero hay varias interpretaciones referentes a este tema, porque podemos pensar hoy, mañana en la noche, que es Erev Shabbat, guardamos ese Shabbat, kaviahol, con todas las alajot, tenemos simjá, tenemos alegría, tenemos gemuná, vamos al Beit HaKnesset, no nos preocupamos por las cuestiones de trabajo, de conversaciones vanas, etcétera, porque para todo esto ciertamente hay alajot, y la persona podría pensar, bueno, ya cumplí este Shabbat, me falta uno, consecuentemente voy a esperar otro Shabbat para cumplirlo de tal manera. Puede ser que sea así. Jajamín dicen que cuando está escrito en la Gemara que si todo Israel guardase 2 Shabbatot, esto se refiere a guardar un Shabbat en este mundo y un Shabbat en el mundo venidero. ¿Y cómo vamos a guardar nosotros un Shabbat en el mundo venidero? Es una buena pregunta, Rabotai. ¿Cómo podemos hacerlo? Rabbeinu Nachman nos dice entonces guardar el santo día del Shabbat, que es llamado fuente de todas las bendiciones. Todas las bendiciones recaen sobre nosotros cuando tenemos emuná, cuando damos sedaká, y también cuando guardamos el Shabbat, kaviahol, como nos enseñaron nuestros jajamim, y de esta manera nosotros nos acercamos a lo que es emet y lo que es emuná, lo que es la verdad y lo que es la fe. Ese es el consejo que nos da hoy Rabbeinu HaKadosh. Otra sección que quiero agregarle rápido aquí a ustedes es referente a las segulot y a las tefilot. ¿Qué son segulot y tefilot? No vamos a profundizar en esto, sino vamos a leer cada vez que tengamos shiur, vamos a leer un poco referente a esto para conocer qué es la segulot como tal. Hay un libro interesante que se llama Segulot. El libro se llama, ya les digo cómo, aquí tengo el nombre del libro, Sha'ar Segulot o también se dice Segulot Betefilot, se conoce así también. Aquí está, Segulot Betefilot o Sha'ar Segulot, como ustedes quieran, está bien. Sha'ar HaSegulot también nos dice y comienza de la siguiente manera. Segulot para los hijos. Muchas personas me escriben y me dicen, Rab, ¿qué segulá hay para mis hijos? Para que mis hijos me hagan caso, etcétera, etcétera. Ok. Hay muchísimas segulot. Recitar Teilim, darse de acá, etcétera, etcétera. Muchas. Pero específicamente en este libro nos dice lo siguiente: aun cuando hay segulot cuyo fundamento se origina en las palabras de nuestro jajamín, de cualquier modo no hay que aun cuando hay segulot cuyo fundamento se originan en las palabras de nuestro jajamín,
De cualquier modo, no hay que hacer de lo secundario lo principal, ni viceversa. ¿A qué se refiere? No hacer de la segulot lo principal como tal. No depender de la segulot y pasar a Boreolam en un segundo lugar. No se está refiriendo a eso. Pues hay personas que se hallan muy lejos del cumplimiento de la Torah, y se hallan muy lejos del cumplimiento de los mitzvot, y esto cae como anillo al dedo por lo que estamos estudiando, de lo que nos está enseñando el Ramjal, del cumplimiento de la Torah y el estudio de la Torah. Hay personas que quieren tener segulot, hay personas que quieren saber segulot, y están totalmente lejos de la Torah como tal, y el autor de este sefer nos dice que hay personas que están muy lejos del cumplimiento de la Torah, del cumplimiento de los mitzvot, y cuando se hallan en situaciones difíciles, ellos procuran utilizar todo tipo de segulot. En el judaísmo, Rabotai, hay muchos tipos de segulot. De las palabras de nuestro jajamín, hay muchísimos. Algunos creen, otros a medias, como sea, hay muchos segulot. Esto es caviajol, brujería. No es brujería. Esto es misticismo. El judaísmo tiene mucho misticismo. Tiene muchísimo misticismo. Entonces, sigue diciendo, pero esta no es la forma correcta de actuar. No es la forma correcta de actuar de una persona que no tiene conocimiento de Torah, una persona que no estudia Torah, una persona que vive alejado de los mitzvot. Y esta persona quiere hacer segulot como tal, que parece ser que esto es un boom hoy en día, donde muchas personas dicen, di tales palabras y vendrán sobre ti la abundancia del cielo, etcétera. No critico a nadie en Hasbe Shalom, no lo estoy haciendo. Cada quien sabe lo que está haciendo, sobre todo dentro de Am Israel. Entonces, esta no es la forma correcta de actuar, Rabotai. El éxito de una segulá depende del grado de confianza que nosotros tengamos en Akadosh Baruj Hu. Por ello es necesario que en todo momento la persona suplique a Boreolam, como enseña Rabenu Hakadosh, Rabbi Nachman mi Bresley, que escuche sus ruegos. Es decir, que cuando la persona clame a Hashem, que él tenga la emuná de que Hashem le está escuchando y de que Hashem quiere lo mejor para él. Que encamine correctamente sus pasos para que se dirija al médico idóneo, Caviajol, y reciba los medicamentos y la segulot adecuada que él necesita, como nos enseña Rabenu Hakadosh. Una segulá muy grande que nos da Rabenu es recitar el Tikkun Hakelali, los 10 salmos que él reveló, de lo cual trae el Tikkun, la rectificación Hakelali, la rectificación completa de todos nosotros. Pues Hashem es el médico supremo, y como el médico supremo, Hashem sabe qué necesitamos nosotros. Y esto con mayor razón se aplica si la persona vierte lágrimas en sus rezos. Si la persona, cuando clama, cuando hace Ikbodedut, esta persona derrama sus lágrimas ante el Creador del universo. Esta es una segulá que abre todas las puertas que estén cerradas en los cielos. Todas las puertas que están cerradas se abren inmediatamente. ¿Por qué? Porque la persona llora desde el fondo de su corazón. Llora por el ruego que hace a Hashem Yitbaraj. Y en tal caso, sus rezos no regresarán vacíos, ya que las puertas celestiales que reciben las lágrimas nunca se van a cerrar, Rabotai. Así nos dice referente a esto que estamos empezando a estudiar ahora, también de los que son las segulot. Entonces, Rabotai de Amorai, esto es algo totalmente novedoso para ustedes. Pido permiso un momento de su tiempo para ponerle un marcalibro, y así cuando volvamos a estudiar ya sabemos que hemos estudiado este punto y nos vamos al punto siguiente. Entonces les pido un momento, por favor, de su valioso tiempo. Aquí lo marcamos, cerramos y pasamos entonces a lo que nos enseña el Ramjal.
Dice el Ramjal, estamos estudiando los factores en los cuales Hashem, o no Hashem, los factores en los cuales nosotros podemos elevarnos espiritualmente. Y el Ramjal nos está hablando que en este mundo tiene una fuerza, y es la fuerza del materialismo de este mundo. El Ramjal nos habló del rol central del estudio de la Torá, que cada uno de nosotros tenemos que hacer con ahínco. Tenemos que disciplinarnos para poder estudiar Torá, no solamente para estudiar Torá, sino también para cumplirla, para vivir la Torá, para ser ejemplo a los demás en el cumplimiento de la Torá, teniendo derech eretz, teniendo un buen comportamiento en este Olam Ased, Rabotai. Entonces, el segundo factor que nos va a hablar el Ramjal es el factor de la frivolidad y el cinismo. ¿Qué se refiere a esto de la frivolidad y el cinismo? Siempre que estamos estudiando un texto, tenemos que hacerle preguntas al libro o al escritor, hacerle preguntas, y de seguro que las respuestas van a estar dentro del mismo libro, o nos va a llevar a otros textos de nuestros Rabanim, en los cuales nosotros podamos desglosar y podamos profundizar en las respuestas que él nos está dando. Y aquí viene la primera pregunta: ¿qué es la frivolidad y el cinismo? ¿A qué se refiere el Ramjal? Él nos dice que este segundo factor, constituido por la frivolidad y el cinismo, lo cual empieza ahora a explicarnos que la frivolidad y el cinismo, en hebreo frivolidad se dice sehok, palabra que también denota risa, que denota burla. Y aquí en Ramjal parece dar a sehok el sentido general de actitud frívola y ligeramente ante la vida, y el diccionario define frivolidad como la actitud psicológica de tomarse la vida en forma totalmente ligera y caprichosa. Una persona que no se preocupa en lo absoluto por su diario vivir. Es totalmente frívola la persona, totalmente ligera, no se preocupa en nada, no tiene ningún tipo de preocupación. Ahora, ¿es bueno no tener preocupaciones? Rabbeinu Hakadosh nos dice, es bueno no sentir preocupaciones, pero tenemos que llevar siempre una balanza. Ahora, no ser frívolos, ahí es lo que se está refiriendo. Ahora, dice, como si las cosas en la persona fueran insustanciales. Y por otra parte, lo que aquí hemos traducido como cinismo es en hebreo latzon, palabra derivada de letz, que significa burlón, significa cínico también. En español, Rabotai, cinismo es la desvergüenza en defender o practicar acciones o doctrinas vituperables. En otros términos, nos dice el Ramjal, es esa actitud psicológica que pretende negar los valores morales positivos que promueven el desarrollo espiritual de la persona. Como estudiamos ayer, la persona quiere ascender en niveles espirituales, el Ramjal nos da un consejo y nos dice, conócete a ti mismo. Empieza a conocerte y traza un plan de trabajo en lo cual tengas herramientas basado, por supuesto, en la Torá, de lo cual puedas elevarte en tu Avodat Hashem. Y sigue diciendo entonces, este parece ser también el sentido que el Ramjal da a latzon. Y aquí en tal caso, latzon es una cualidad aún más negativa que sehot, ya que ésta simplemente pretende aligerar el peso moral de los actos, mientras que latzon les niega todo valor e incluso reivindica valores negativos. Es decir, Bekixur,
Es decir, que a lo que es malo llama bueno. Una persona que es frívola, lo que es malo llama bueno, y lo que es bueno llama malo. Y ese es el consejo que nos está dando y las definiciones que nos está dando el Ramjal referente a lo que es el concepto de frivolidad y cinismo, que como dijimos, frivolidad en hebreo es sehok y cinismo es laxón. Y ya vimos que uno es más fuerte que el otro. Entonces, sigue enseñándonos el Ramjal. El Ramjal fue uno de los sabios muy grandes de Am Israel. Yo no sé si ustedes lo sabían. El Ramjal fue criticado fuertemente por los conceptos que él implementaba, por el estudio que él hizo, tanto así que él fue excomulgado de su comunidad, fue execrado, sacado del lugar donde él estaba, porque escribía libros como este. Él no solamente escribió el Mesilá Yesharim, escribió otros libros también, que hablan a la naturaleza interna de la persona de una manera muy profunda. Y en aquel tiempo, los judíos de aquel tiempo, como ellos venían de un concepto de Shabbatai Zvi, el cual muchos creyeron que él era el Mashiach y traía ciertos conceptos filosóficos de la Hasidut, de la Kabbalah, del Zohar, los Miknadim no quisieron nada, y con el Ramjal pasó algo parecido también. Y estudiar la vida del Ramjal es algo extraordinario. Y si estudiamos el Ramjal, nosotros vamos a poder comprender mucho más los escritos de él. Lo estudié en el Kollel con el rabino Moshe Yosef Lewis. Increíble lo que aprendimos estudiando con él. Entonces, Rabotai, el Ramjal nos habla a nosotros en esa parte interna también de poder ser buenas personas, de sacar de nosotros, de arrancar lo que es la frivolidad y lo que es el cinismo. Hay momentos, como enseña Rabenu Hakadosh, Rabbi Nachman mi Breslev, en el Likutei Moharan, que hay momentos, y lo enseña también el Rambam, hay momentos en que nosotros tenemos que ser frívolos y tenemos que ser cínicos. Cuando tenemos que ser frívolos y cuando tenemos que ser cínicos, cuando tenemos que tener cinismo, Rabotai, cuando simplemente la persona piensa en hacer algo malo, que tenga frivolidad para no hacerlo, que tenga frivolidad para burlarse y que tenga cinismo también de no hacer lo que está en contra de la Torah, de lo que es malo en esencia. Entonces, Rabotai Beamorai, dice el Ramjal lo siguiente: es mucho más difícil evitar la frivolidad y el cinismo. El que se ha hundido en este defecto, lo cual la frivolidad destruye la sensibilidad espiritual y es más fuerte que la razón, no razón, sino razón, el razonamiento de nosotros. El que se ha hundido en este defecto es como si se hubiese hundido totalmente en el mar, debido a la dificultad de sustraerse de él. Es decir, a la persona cuando es totalmente frívola, cuando la persona está totalmente cínica, lo cual llega a negar la esencia de la emuná, llega a negar la esencia de la Torah y de Akadosh Baruj Hu, es muy difícil sacarlo del lugar donde se encuentra debido a la dificultad de sustraer de él. Eso se debe a que la frivolidad destruye la sensibilidad del hombre a tal punto que ni siquiera la razón que tenga la persona, ni siquiera el conocimiento que él pueda tener, son capaces de gobernar su corazón. Y va a estar dominado por la frivolidad. Y esto es como un ebrio o como un retrasado mental, así escribe, está textualmente, lo estoy leyendo, a quienes es muy difícil proporcionar sensatez o guiarlos en su vida, ya que no son ellos capaces de aceptar una dirección en ningún sentido. Entonces, Rabotai,
podemos ver ya que una persona que no quiere absolutamente nada con la Torá, una persona que rechaza la Torá, una persona que desconoce a Boreolam en todos los sentidos, esa persona posiblemente, como nos dice el Ramjal, posiblemente esta persona esté imbuida en lo que es la frivolidad. Y nada más estamos hablando de la frivolidad. Hacemos estudio de Teilim. En este momento no estamos estudiando Teilim. Bezrat Hashem podríamos estudiarlo después de terminar de estudiar el Ramjal. Podríamos estudiar también de Teilim. Podríamos hacerlo. Muchas personas no lo estudian, no sé si sabían eso. Muchas personas recitan Teilim. La mayoría de los judíos recitamos Teilim. Siempre lo hacemos, pero muy pocos estudian Teilim en profundidad. Entonces, gracias por la cuña. Entonces, Rabotai, a eso se refería Shlomo HaMelech cuando dijo de la frivolidad. Yo dije, es insensatez, y del regocijo dice, ¿qué hace? ¿Qué se refiere esto? Dice, bueno, tendríamos que ir a Coelet 2.2. Vamos a brincarlo. Y ahí lo que nos va a decir es lo que dijo Shlomo HaMelech. Nos los va a extender más lo que dijo referente a la frivolidad. Y sigue diciendo el Ramjal que al respecto nuestros jajamín afirmaron que la frivolidad y la liviandad mental acostumbran a la persona a la inmoralidad sexual. Presten mucha atención, Rabotai. Una persona, Hasbe Shalom Lo Aleinu, una persona que ha caído en la inmoralidad sexual, esa persona, como enseña nuestro jajamín, es porque está plagada de frivolidad, y la frivolidad que hizo en su mente lo alivianó mentalmente y acostumbra a la persona a la inmoralidad sexual. ¿A qué se refiere esto? Dice el Ramjal que en hebreo liviandad mental se dice kalut rosh, que literalmente significa ligereza de cabeza, y es una actitud similar a la de sejot, que es frivolidad. Es decir, que la persona actúa por impulsos cabiajol como los de los animales, y no con su moaj, no con su pensamiento, con su machsheva, no con el conocimiento que él tenga, sino que se deja guiar simplemente por el momento y la circunstancia que él está viviendo. Hasbe Shalom Lo Aleinu. Y esto lo lleva entonces a actos de inmoralidad. ¿Y qué quiere decir eso? Está escrito en Pirkei Avot 3:13. Y vamos a ver qué dice Pirkei Avot, capítulo 3, inciso 13, Rabotai. ¿Qué dice nuestro jajamín referente a esto? Dice lo siguiente: Rabbi Akiva Omer Sejot Bekalud Rosh. Rabbi Akiva solía decir, el juego o los juegos de sociedad, o también la alegría introspectiva, pero en hebreo no dice eso. Así es como lo tradujeron. En hebreo dice Rabbi Akiva Omer Sejot Bekalut Rosh. Lo que dice el Ramjal aquí, al decirnos que esta cualidad de la persona que traduce que la persona ha perdido sus pensamientos, se ha desligado totalmente y tiene una cabeza no realmente en su lugar como tal.
Y entonces sigue explicando Rabbi Akiva lo siguiente: la frivolidad conduce progresivamente al hombre a la inmoralidad. Después sigue diciendo que la Masoret, la tradición, es la cerca protectora de la Torá. Después dice, la Sedaká son la cerca protectora de la riqueza. Los Nedarim, los votos, son la cerca protectora de la abstinencia. Y el silencio es la cerca protectora de la sabiduría. Así dice la Mishnah 13. ¿Qué quiere referirse Rabbi Akiva a esto? Profundicemos un poco. Rabbi Akiva, quien fue uno de los más grandes entre los grandes, él nos quiso enseñar lo siguiente. Rabbi Akiva nos quiere decir, un momento, dice lo siguiente, que el juego y la frivolidad desenvueltos conducen poco a poco a la inmoralidad. ¿El juego en qué sentido? Una persona que tiene cinismo como tal. Y en efecto, Rabbi Akiva hubiera podido expresar la misma idea diciendo una actitud digna y mesurada es una muralla para la moralidad, pero prefirió la otra formulación cuando nos dijo la sedaká, el silencio, etcétera, por ser más incisiva y precisa. Así nos dice. Se los dije muy rápido, hice un súper resumen porque es mucho más largo de lo que está refiriéndose o lo que está explicando la Mishnah en Pirkei Avot, y realmente nos tardaríamos muchísimo más tiempo, Rabotai. Sería un estudio para otro momento. Pero siguiendo avanzando, entonces nos dice lo siguiente, al respecto, una vez más nuestros jajamín afirmaron que la frivolidad y la liviandad mental acostumbran a la persona a la inmoralidad sexual, pues aunque para toda persona racional, es decir, en hebreo, una persona racional se dice var da'ad. Var es una palabra en arameo que podríamos traducirlo como hijo, y da'ad, una persona, un hijo del conocimiento, etc. Es decir, como lo traduce el Ramjal, es decir, toda persona con conciencia y actitud racional entre la vida. Así se conoce un bar da'at, una persona que sabe cómo conducirse en la vida sin frivolidad y sin ningún tipo de cinismo. Y en consecuencia sigue enseñando que la inmoralidad sexual es considerada un pecado extremadamente muy grave. Y usualmente tiene miedo de acercarse a ella debido a la poderosa imagen que tiene grabada en su mente de que se trata de una transgresión muy seria que acarrea un severo castigo, Rabotai. Consecuentemente, la frivolidad y la liviandad mental pueden, Hasbe Shalom, arrastrar a la persona poco a poco y acercarlo paulatinamente, a ella. ¿A qué? A lo que es la inmoralidad. No digamos ya la otra palabra para que no nos vayan a censurar. Y también lo estoy subiendo por YouTube. No nos vayan a censurar después. Y de tal modo que gradualmente la persona sabe que este tipo de acciones, este tipo de inmoralidad, tiene una consecuencia muy grave, pero muy grave, muy fuerte, muy grave, Rabotai. Tiene un miedo la persona, y cuando tiene frivolidad y cinismo, empieza a perder Hasbe Shalom poco a poco lo que es el miedo a eso, y llega incluso a cometer la transgresión misma en el peor de los sentidos. Interesante lo que nos dice el Ramjal. Ahora, ¿por qué razón esto ocurre? ¿Por qué ocurre? Porque así como la actitud de vigilancia que hemos estudiado, Zeirut, esencialmente consiste en el hecho
de poner atención a las cosas. Así también la frivolidad y esencialmente consiste en apartar de la mente todos los pensamientos que son rectos y reflexivos. ¿Y el resultado cuál es? Es que la mente de la persona ya no tiene cabida para pensamientos de temor a Boreolam. Cuando la persona es cínica, cuando la persona es frívola y se deja llevar por estas cualidades que no son buenas, aunque podremos utilizarla para lo bueno, como enseña el Ramban y como enseña Rabbi Nachman, mi Breslev, pero la persona que se deja arrastrar por esta cualidad negativa, en esencia, Hasbe Shalom, lo va a llevar a cometer inmoralidades que ya las dijimos anteriormente. Y el resultado de esta persona, ¿cuál será? El resultado es que la mente de él ya no tiene cabida para pensamientos de temor de Akadosh Baruj Hu. Y se va a dejar llevar envuelto por tantas clipot de tumot y a cometer toda clase de índole de transgresiones del tema que dijimos anteriormente. Shalom, Jorge. ¿Qué quiere decir todo esto que nos dice el Ramjal? Los pensamientos que son rectos parecen referirse a examinar la vida con destreza y corrección, evitando las ideas torcidas que puedan tener la persona, lo cual los reflexivos parecen referirse a la actitud de pensar la vida con profundidad y atención, que la persona se pregunte: ¿cuál es mi rol en este mundo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué vine a este mundo? No es a ocupar simplemente un espacio en este lugar. No. Y entonces, hacerse esa pregunta retrospectiva como nos enseña el Ramjal, en el día de ayer nos los enseñaba. Hacer un Hesbon Nefesh todos los días. Apartar de nosotros la frivolidad. Apartar de nosotros el cinismo. Y muchas veces, Rabotai, muchas veces caemos en eso. Hasbe Shalom lo aleinu. Y a esto nos está advirtiendo el Ramjal, que es uno de los grandes enemigos de nosotros, es la frivolidad y el cinismo. ¿Cuántas veces en el día una persona puede ser cínica o frívola y no le importa en lo absoluto nada? Dice: yo soy así, es mi forma de ser, quiéreme tal como soy bueno, soy malo a veces y no puedo ser mejor, y empieza a cantar esa canción muy vieja, por cierto, y dice así: tienen que quererme porque yo soy así. Si soy cínico, me tienen que querer. Si soy frívolo, me tienen que tener. De malas ya me casé y mi esposa me quiere como soy. Y punto. Y no cambio. No es un pensamiento correcto. Es lo que nos dice el Ramjal. Ese pensamiento está imbuido por lo que es la frivolidad, por lo que es el cinismo. Y lo está apartando de lo que es del conocimiento de Hashem Yitbaraj. Y lo peor aún, Rabotai, es que la persona no se está conociendo a él mismo como tal. Seguro, la persona puede caer y se puede levantar, seguro que sí. Pero el Ramjal nos está diciendo que, y nos dice el Ramjal, nos dice el Rambam también, nos dice el Admur Hasakem, nos dice Rabenu Hakadosh, Rabbi Nachman, mi Breslev, nos dicen muchos Jajamim, que ya llega un momento de no retorno a la persona. Que aun cuando la persona se cayó, ya hay un momento en que la persona no tiene retorno. Y si nosotros estudiamos específicamente lo que estás diciendo del Teilín 51, se está hablando de una persona que es un sadik, de una persona que es justa. Y ahí vendría la pregunta: ¿qué es un sadik? Porque dice la traducción: aunque el justo caiga, ¿cuántas veces? ¿Quién se acuerda cuántas veces?
Como dice el rabino Andra Ganillar, lean la Torá para que se culturicen. Así dice el rabino Ganillar. 70 veces, aunque el justo caiga 70 veces, otros dicen 7. ¿Quién da más? Hashem los levanta, pero la cuestión no es cuánto cayó, sino que dice el justo. Y cuando nos vamos en hebreo dice el sadik. Y entonces hay que hacernos la pregunta: ¿quién es un sadik? ¿Quién es un sadik? Nahón, hacernos la pregunta. Ok. Ahí no están de acuerdo. 51. Entonces, Salmo 51, Teilín 51. Creo que 7 veces. 7. Mi secretaria dice que sí. El que estudia Torah. No el que estudia Torah. No el que estudia Torah. Porque hay personas que estudian Torah y no es un sadik. Los vimos el día de ayer. Hay personas que estudian Torah y no son sadikim. El consejo que nos dio Rabenu Hakadosh ayer fue que hay personas que tienen mucho conocimiento de Torah, estudian Torah, pero realmente ellos enseñan de las Aleph caída, y es otro tema que se desarrolla en el Likutei Moharan. Rabotai Beamorai, Rabotai Beamorai, dejemos por aquí el shiur del día de hoy. Bezrat Hashem, en Yom Rishon vamos a estudiar el primer día de la semana la fuerza dañina del cinismo. Vamos a estudiar ese aspecto de lo que nos enseña el Ramjal. Un concepto que el Ramjal nos da para conocernos a nosotros, Rabotai, en todos los sentidos, conocernos, cómo superarnos a nosotros mismos. Entonces, como costumbre de la Hasidut de Breslev de Rabotai, les voy a colocar una melodía por un momento mientras agarro el libro, ya lo tengo en la mano, de los Sipurim, y lo estudiamos. Les dejo con esta melodía y así vamos meditando en lo que estudiamos hoy. אוכיל לאל אך לפניו אשאלה ממנו מענה לשון אוכיל לאל אך לפניו אשאלה אשר בקלה אשיר עוזו אביע רננות בעד מפעלה אשר בקלה אשיר עוזו אביע רננות בעד מפעלה Yeah.
השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך יהיו לרצון אמרי פי וגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי Bueno, Rabotai, estaba buscando Misley 24. Dice, porque 7 veces cae el justo y Hashem lo levanta. Y ¿qué es un sadik? ¿Qué es un sadik? Y realmente el Ramjal, mucho más adelante en el Mesilay Yesharim que estamos estudiando, mucho más adelante nos va a decir qué es un hasid, qué es un sadik. Rabbeinu Nachman nos enseña en el Likutei Moharam también ahí en esos libros qué es un sadik. ¿Quién es un sadik? El Admur Hasakem en el Sefer Hatania, en el Sefer Shel Beinonim, nos enseña qué es un sadik, qué es un Beinoní y qué es un Rasha. Y cuando uno estudia todo eso, uno se hace la pregunta, ¿qué es un sadik? ¿Qué es un sadik? Y cuando a uno le dicen en la calle, aquí en Jerusalén es muy común, en Israel, le dicen a uno, Shalom Sadik. Y uno dice, wow, Sadik, guay, no sé si me hago entender. Para uno llegar al nivel de Sadik, para ser un Sadik es otro tema. Bueno, vamos a hablar hoy un sipur. Mencioné tres sefarim. Mencioné el Tania, el Likutei Moharam. ¿Cuál fue el otro que mencioné? El Mesilay Yesharim, que estamos estudiando. Orjot Sadikim también hace referencia a qué es un sadik y qué no es un sadik. Y muchos de nosotros podemos llegar a pensar, yo soy un sadik. Pero cuando uno estudia los conceptos a la luz de la Hasidut, a la luz de nuestro Jajamim, de la Yahadut, que es un sadik, es otra cosa. Entonces, el sipur de hoy se titula el importante Shamash. Rash Shalom Sharabi, uno de los principales Mekubalim que vivió en nuestra generación, nació en el Yemen. Cuando era joven se despidió de sus padres y viajó a Jerusalén para vivir ahí. Rash Shalom
Siendo todavía un bajur, deseaba con todo su corazón seguir estudiando Torá, pero no quería que descubrieran que tenía muchos conocimientos de esta, así como de la Kabbalah también. Quería estudiar con Zeniut y no para ser un famoso. Para esto se dirigió a Rab Gedalia Gion, Rosh Yeshiva Hamekubalim, y le pidió que lo contrate como shamash del Beit HaMidrash. Y como pago solo quería un poco de pan y quería un poco de agua. Rab Gedalia, ¿qué hizo? Aceptó y el joven se alegró. Iba a poder seguir estudiando y nadie se iba a dar cuenta de que sabía mucha Torah. Cuando Rab Gedalia Gion daba sus clases, Ras Shalom se sentaba en una de las esquinas del Beit Midrash y hacía como que dormía, pero en verdad escuchaba cada una de las palabras del Rab. Una vez Rab Gedalia anunció a todos sus alumnos que también eran importantes jajamín, que tenía una pregunta muy difícil y que no le encontraba respuesta. Se las dijo, pero nadie pudo contestar absolutamente nada. Todos regresaron a sus casas y solo Rab Shalom, el shamash, se quedó en el lugar. Él sabía la respuesta, pero no quería que lo descubrieran. Tuvo entonces una idea. ¿Qué hizo? Escribió la respuesta en un pedazo de papel y lo puso en el libro del Rab, exactamente en la hoja que se estaba estudiando. Al día siguiente, ¿qué ocurrió? Al día siguiente llegaron todos los jajamín a estudiar a la yeshiva. Rab Gedalia Gion abrió su sefer y vio el papel que estaba entre las hojas, que en breves palabras estaba la pregunta. Respondía la pregunta. Preguntó a sus talmidim que quién le había respondido, pero nadie sabía absolutamente nada. Otro día sucedió nuevamente que Rab hizo una pregunta que nadie pudo responder y apareció en su libro un papel que contestaba el tema con total claridad. Nadie se imaginaba que era el pobre shamash quien lo hacía. La casa del Rab Gedalia estaba frente a la yeshiva y por una de las ventanas se logró ver el Beit HaMidrash. Haná, que era la hija del Rab, al escuchar del misterio de los papeles, se asomaba por la ventana cuando terminaba la clase de su padre para saber quién era el que ponía la respuesta en su libro, y entonces una vez se dio cuenta que el shamash, que era nada más y nada menos que Rab Shalom, tomaba el libro de su papá, lo hojeaba, lo cerraba y lo acomodaba en el librero. Haná le contó a su padre, quien llamó a Rab Shalom y lo obligó a que le revelara lo que estaba pasando. ¿Qué hizo Rab Shalom? Tuvo que reconocerlo. Rab Gedalia Gion, lo besó y dijo: después que Hashem te reveló los secretos de la Torá, tú serás el Rosh Yeshiva en mi lugar. Llegó el tiempo en que todos sepan que eres un importante Rab de Israel. Rab Shalom Sharabi se convirtió en uno de los maestros de la yeshiva y Hannah, quien lo descubrió, ella tuvo el sejud de casarse con él. Un lindo sipur para el día de hoy, el cual finalizamos nuestro shiurim por esta semana. Bezrat Hashem, nos vemos en Yom Rishon Bli Neder, sin compromiso alguno. Siempre es bueno decir Bli Neder, donde vamos a seguir estudiando del Mesilá Yesharim, donde vamos a seguir estudiando de la Hasidut de Rabbi Nachman Mibreslov, de sus consejos que nos da. Que todos tengan una feliz noche. Shalom, Estefanía, creo que te conectaste tarde. Que todos tengan una feliz noche aquí en Jerusalén, 9:41. Sí, Jorge, está bien lo que tú escribes. La pregunta es: ¿qué es un Hasid? ¿Qué
¿Qué es un sadik? Perdón. ¿Qué es un sadik? Esa es la pregunta. Hashem está sobre ellos. Seguro. ¿Qué es un sadik como tal? Te dejo eso como tarea. Entonces, Rabotai, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias. Que tengan un Shabbat Shalom Besimcha, con mucha alegría, najas, con mucho placer, con mucha comida. Este Shabbat se conoce como el Shabbat del consuelo, Nahamun. Se conoce así, de consuelo. Todo lo mejor para ustedes. Nos vemos en Yom Rishon, Bezrat Hashem, Bli Neder. Hasta la próxima, Rabotai. Nahamu, ¿verdad?